Hola, yo soy Sergi. Y yo soy Marcos. Y jugamos en el Alevín B, de la Academia de la U de Ibiza. Y hoy vamos a entrevistar a Fran Grima. Sabemos de tu paso por el Mallorca. ¿Qué te gusta más? ¿La sobrasada mallorquina o el flaón de Ibiza? Pues la sobrasada me gusta mucho, sí, la he probado, tanto la de Mallorca como la de Ibiza. Pero es verdad que soy más de dulce, así que me quedo con el flaón. Hola Fran, durante este tiempo que estamos encerrados en casa, ¿qué nos recomiendas para estar activos? Bueno, los que nos gusta el fútbol y practicamos este deporte, pues al final yo creo que a casi todos nos gusta mucho practicar deporte. Entonces una de las cosas también que hay que hacer en el día a día, ya que nos ayuda también a mantenernos en forma, a mantener un poco activo el cuerpo y que no se relaje demasiado de estar en casa sin hacer mucha actividad. Y luego, sobre todo también, aparte de hacer deporte, yo creo que es muy interesante y se debe hacer, por ejemplo, los más jóvenes, seguir con tareas de la escuela, todo lo que podáis. Los que no tengan esos deberes de cada día de que nos manden de nuestras escuelas o de otros centros, pues intentar formarse por su parte o sobre todo leer, ya que lo importante es tener tanto la cabeza como el cuerpo activa y no caer en esa pequeña rutina del día a día y del aburrimiento que puede llevar el estar las 24 horas en casa. Y nada, como ya te digo, intentar estar lo más activo posible en casa, tanto sea leyendo, haciendo deporte, conversando con la familia que tienes cerca o tienes lejos. E incluso también hay tiempo para el ocio, para los videojuegos, para navegar por internet, todo lo que sea mantenerse activo y no entrar en esa pequeña rutina del día a día que lleva el estar confinados. ¿Crees que vuestra buena dinámica de resultados puede verse afectada por el parón del coronavirus? Sí, la verdad es que nos llegó en un momento de la temporada que estábamos muy bien. Ojalá no hubiera llegado nunca esto, porque sabemos lo mal que se está pasando y lo que está afectando a todos. Y ojalá esto ya se solucione lo antes posible. Y sí, decirte que es verdad, como te decía, que nos llegó en un momento de la temporada muy bueno, en el que estábamos físicamente, anímicamente, en todos los aspectos muy bien, y cada vez estábamos ya más cerca de lo que tenemos por arriba. Pero decirte que estos días nosotros estamos siguiendo una rutina y unos planes de entreno, lo que podemos hacer aquí en casa, para intentar estar lo mejor en forma posible para cuando esto se reanude, intentar ir a ganar esos 10 partidos que quedan y luego a ver hasta dónde hemos llegado e intentar conseguir cosas bonitas. ¿A qué edad te diste cuenta de que querías ser futbolista? Pues ya de bien pequeño, que yo creo que ni en verdad ni me acuerdo, pero ya mis padres me decían que ya de pequeño siempre iba con una pelota bajo el brazo. Y es verdad que antes, hasta que no cumplías la edad de 6-7 años, no te podían apuntar a la escuela de fútbol. Y así fue, cuando ya cumplí esa edad, pues mis padres me apuntaron a la escuela de mi pueblo. Y nada, empecé a poder disfrutar de lo que era el entreno con compañeros en el día a día y luego los partidos también el fin de semana. Como seguramente vais a jugar el playoff para ascender a segunda división, ¿cómo es de exigente vuestro entrenador Pablo Alfaro? Bueno, es un entrenador exigente como debe ser, pero yo creo que la clave y la exigencia la estamos marcando entre todos los componentes de la plantilla, ya que eso se refleja en cada entrenamiento y cada partido, que la exigencia la estamos poniendo todos al dar nuestro máximo en cada vez que tenemos la oportunidad de competir y sobre todo en los entrenamientos, que la verdad que todos los integrantes de la plantilla entrenamos muy fuerte para al final la exigencia esa e ir subiéndola de nivel. Si no fuese lateral derecho, ¿en qué posición te gustaría jugar? Mi posición casi siempre ha sido la de lateral derecho. Verdad que en momentos esporádicos o partidos así sueltos he jugado alguna vez
de central o de lateral izquierdo y bueno, la verdad que también me siento cómodo y me gusta. Pero si pudiera elegir, pues me gustaría jugar, la verdad, un poco más arriba, en las posiciones más de ataque, a ver si con eso tengo un poco más de suerte y me encuentro con el gol que de lateral, la verdad que poco gol voy obteniendo. A lo largo de la temporada, ¿cuál crees que es vuestro punto fuerte como equipo? Y por otra parte, ¿qué crees que podríais mejorar? Pues yo, para mí, los puntos fuertes que tiene este equipo es sobre todo el compañerismo y la humildad que tenemos, ya que eso se refleja en el día a día nuestro que tenemos, que siempre nos llevamos muy bien, hay un muy buen ambiente en el equipo, hay, como te he dicho, mucha humildad, y eso hace que el domingo se refleje en tener que dar el todo por mí y sobre todo por mi compañero. Y luego, pues en cuanto a preguntas de si hay algo que mejorar, bueno, siempre hay cosas que mejorar. De hecho, bueno, en todos los partidos, incluso en los entrenamientos, hay pequeños errores que durante las semanas y los días los vamos intentando, los vemos y los intentamos corregir. Y como te digo, siempre hay cosas que mejorar. ¿Qué opinas de la afición de la U de Ibiza? Pues la verdad que la afición que tenemos en Camp Mises es inmejorable. Una afición que cada domingo en casa nos empuja, nos ayuda, nos apoya siempre. No ya haya momentos buenos, momentos malos del equipo, siempre están con nosotros y eso es de agradecer. Y sobre todo también muy contento del crecimiento que está teniendo el club, en tanto a nivel de club como de masa social. La verdad que me acuerdo cómo empezaron los primeros partidos el año pasado aquí en Camp Mises y lo comparas con ahora y la verdad que no hay color y es muy bonito ver cada vez más lleno Camp Mises, y a nosotros nos encanta porque es una afición que, como siempre, está con nosotros, pues eso nos da el pequeño plus ese que a veces el futbolista necesita.